Buen día a todos. Gracias por asistir a la Tech Talk. Vamos a hablar hoy de un poco de lo que es transformación digital, en la digitalización de procesos, y eso junto con lo que es serverless en AWS, y después vamos a mezclar todo en casos de éxito. Así que bueno, mi nombre es Diego Bataglino, yo soy parte del equipo de Droptech. Lo que vamos a empezar a tratar de entender, por un lado, los procesos, cómo digitalizarlos, y cuáles son las ventajas y desventajas, y las ventajas de tener todo con la tecnología serverless de AWS. Bueno. Nosotros vamos a hablar de Droptech, un par de slides. Droptech es una empresa 100% AWS, lo que hacemos es migraciones cloud, que es el primer paso para ingresar a este mundo. Onboarding digital, que es un poco lo que vamos a ver hoy, que habla de procesos, desarrollo serverless, tenemos casos de éxitos demostrados en AWS. Arquitectura cloud, con distintos arquitectos, distintos niveles de arquitectura. Staffing, proveemos equipos de gente, sobre todo especializados en cloud. Y para lo que es procesos tenemos la Software Factory, donde podemos hacer el desarrollo con estudios de UX, y también tenemos especialidad en IoT y DevOps. Después nuestra forma de trabajar es un poco la metodología de Design Thinking, en donde empezamos a ver en conjunto con nuestros clientes, a ver qué es lo que se necesita, y antes de avanzar, diseñamos el modelo y construimos pruebas de concepto. Eso hacemos varias iteraciones para entender y que cada uno se familiarice con lo que va a obtener como solución final, y ahí lo testeamos. Y recién ahí se empieza el trabajo de el diseño, el desarrollo y la implementación. Me meto en lo que es la digitalización de procesos. Acá, ¿qué es un proceso? Es decir, nosotros vemos el proceso como algo de punta a punta, en donde normalmente se parten estos procesos en distintos subprocesos, y muchas veces la información no viaja bien. Es decir, desde que se ingresa, es decir, el primer input de un proceso va viajando, y muchas veces se pierde o no es la forma que tendría que viajar, y sobre eso no tenemos gobierno. Es decir, no podemos ver cómo fluye la información, o no podemos tomar métricas. ¿Por qué? Pues son procesos mitad manuales, mitad automáticos, pero que no están siempre definidos o no siempre se siguen de la misma forma. Acá un ejemplo de la problemática de lo que es un proceso manual, en donde los clientes pueden llegar a las empresas de distintas formas, es decir, un mail, un formulario de la web, un llamado. Esto depende de quién lo toma, es cómo lo procesa. Es decir, muchas veces se carga esa información o se termina en un Excel, que ese Excel se manda por mail. Muchas veces se pierde información, o uno no puede estar controlando cuánto tiempo estuvo esa información hasta que pasó al próximo paso, y después viene alguien o distintos actores y lo cargan en distintos sistemas. Muchas veces hay inconsistencia en la información. Esto es lo que sería cuando no tenemos digitalizado un proceso. Al digitalizarlo, nosotros lo que intentamos siempre llevar con nuestros clientes es ver este proceso de punta a punta y ver todas las integraciones y todos los actores que tienen. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a ver los tipos de tareas, pero siempre va a haber carga de información, puede ser por un cliente externo o interno, va a haber integraciones con distintos sistemas de manera automática. Después hay todo lo que es las bandejas de trabajo de back office. La diferencia de una bandeja de trabajo es que ahí se requiere tomar una acción. Muchas veces las condiciones de la información no están definidas en la regla de negocio, entonces esos casos especiales tienen que ir a que alguien las apruebe o no. Todo el tema de notificaciones también se maneja automático, y después el repositorio de esa información. Entonces uno puede tener centralizado toda la información y puede ir viendo y gobernando y sabiendo los tiempos o detectando cuello de botella de por qué un
proceso tarda. Ahora vamos a ver distintos ejemplos de procesos. Pero todo termina siendo un proceso o un subproceso de otro más grande en lo que es el manejo de una empresa. Acá los tipos de tarea, como para esto acá quiero contar un poco que todo proceso termina siendo una mezcla de estos 4 tipos, porque es lo que decía antes, la tarea manual, que es un formulario de carga, en donde uno puede subir archivos, uno puede ingresar texto, y esto puede ser el usuario final, o puede ser un usuario interno. Muchas veces un ejecutivo de cuenta tiene que realizar el trámite, entonces también se lo toma como un cliente interno. Tenemos como dije antes, la bandeja de trabajo, que son tareas manuales, en donde hay que tomar una acción, ¿no? Más que subir información, yo voy a ver distintas tareas que tengo asignada a mí, y ahí tomo alguna acción, y esa tarea desaparece de mi bandeja de trabajo. Entonces yo siempre estoy enfocado en lo que yo tengo que resolver. Esto sirve mucho para los equipos de back office. Después tenemos las tareas automáticas, que son invocaciones a las APIs de las distintas aplicaciones, puede ser integración con el TransCRM, el ERP, o puede ser generar una planilla Excel o un informe, pero ahí podemos manejar toda la información de manera centralizada. Y después tenemos procesos automáticos, que también son tareas automáticas que cumplen funciones específicas. Las más comunes son las de transformación de datos, en donde yo, antes de enviar al CRM la información que estoy manejando, le tengo que dar un formato específico. Entonces ahí pongo una tarea de transformación de esos datos. Y seguramente pasarlo a un XML o el formato que sea, un JSON, y eso invocar una API. Después, ¿cuáles son los ejemplos de estos procesos de negocios? Bueno, multiindustrias, y para todo tipo de empresas, tenemos el onboarding de un usuario, que esto lo puede ser también el usuario por sí mismo, o puede ser un empleado de la empresa, un ejecutivo de cuenta. Solicitud de licencia médica, muchas veces, es decir, todo lo que es recursos humanos, licencia médicas, vacaciones, puede ser a través de un proceso. Hay aplicaciones que lo hacen, pero hay veces que podemos integrar eso y ponerlo directamente en una intranet, y que ese proceso se vaya integrando con los demás, o que le vaya avisando al Departamento de Recursos Humanos. Alta de cliente también, lo mismo, y todo el proceso que se pueda autogestionar el cliente. Acá la idea siempre es tratar de tener el menor equipo posible en la atención al público, o que sea en casos especiales, y que hoy en día los clientes quieren hacer todo ellos mismos, y gestionarse todo tipo de altas o de pedidos o de reclamos. En banca, por ejemplo, ya hicimos préstamos bancarios, en donde uno se puede hacer toda la simulación, tomar las decisiones, uno como cliente, y ahí se termina ejecutando el pedido del préstamo. Y hay veces que vamos a ver un caso que hasta se otorga directamente, no un préstamo, pero sí un plazo fijo. Después, bueno, en venta de tarjeta de crédito es lo mismo, hasta se puede llegar a dar una ID virtual de la tarjeta de crédito para hacer una compra en ese momento, hasta que llegue el plástico. Todo eso integrándose con Master o con Visa. Adquisición de tarjetas prepagas también, que es un proceso más simple, en donde uno tiene asignado distintas tarjetas, y ya se las puede asignar, directamente el mismo usuario se las puede asignar. Todo lo que es salud, que también tenemos experiencia en lo que es el reintegro, que el cliente pueda gestionarse su propio reintegro, o iniciar reclamos o cambios de plan. Y en seguros, también todo lo que es cambio de pólizas, altas de siniestro, que se puede hacer directamente autogestionado por el cliente. Y todos estos procesos, hay algo importante, que se hacen, en la forma que nosotros trabajamos, se hacen en forma paralela a sistemas, es decir, no necesitamos que sistemas pongan el backlog, este tipo de desarrollo, porque se hace todo en paralelo. Puede estar dentro de un home banking o no, dentro de la intranet o no, y lo que se hace es se invocan a las APIs, es decir, con tener
al momento de diseñar y desarrollar este tipo de digitalización de procesos, lo que hacemos es ver cuáles son los manuales y los diccionarios de todo lo que es la integración y las APIs, y nosotros invocamos directamente eso. Entonces, muchas veces se puede hacer muy rápido, una vez que uno tiene el proceso definido, ¿no? A nivel negocio, en 2 meses podemos tener ya funcionando un proceso de estos y trabajar en paralelo y en conjunto con el departamento de sistemas. Acá, bueno, cómo se trabajan los procesos, cómo se digitaliza un proceso. Primero se hace el assessment, esta es la parte más importante, porque es donde la gente de negocio tiene que interactuar mucho para entender. Hay muchas veces que no están definidos o documentados los procesos, entonces ahí sí hay que tener bastante detalle, porque va a haber casos en donde no estaba definido qué hacer cuando se dan ciertos escenarios. Ahí, una vez que se entiende cómo trabaja el negocio, ahí se arma el flujo y se empieza el desarrollo. Y una vez con eso, ya probado el desarrollo, se empieza la etapa de producción y la de control. La de control es cómo gobernar todo esto, donde yo puedo tener un dashboard, en donde puedo ver los cuellos de botella, o puedo ver los tiempos que se tarda en tales etapas, o puedo ver cantidad de ejecuciones, de instancias. Esto se hace una plantilla, un template de cada proceso, y después cada instancia tiene su vida propia y sus datos propios. Y eso se puede guardar toda la información, tanto para loguear como bitácora, para entender los tiempos, como la información de negocio. Eso normalmente no conviene que la información de negocio siga viviendo en el proceso, sino que el proceso nada más maneje los flujos y tenga datos de bitácora, de tiempos o de fallo o de errores, y que toda la información de negocio se vaya sentando en los distintos sistemas a los cuales nos integramos. Acá un poco el porqué, ¿no? De los riesgos de los procesos manuales y los beneficios de los procesos digitales. Por ejemplo, riesgos, acá hablo de información distribuida, tenemos información por todos lados, no siempre está donde tiene que estar, muchas veces se pierde. No podemos medir cuánto tiempo estuvo en tal tipo de aprobación, o back office, cuánto tiempo tuvo una tarea sin darle curso. El manejo de los tiempos ya ahí se pierden. La experiencia de usuario, en donde uno no puede hacer directamente, no puede hacer todo lo que es la autogestión, ¿no? Uno como cliente. Dependencia de quienes llevan a cabo los procesos. Esto, si cambian las personas, los colaboradores del equipo, muchas veces se pierde de cómo se hacían las cosas o cómo se deben hacer las cosas. No podemos automatizar decisiones, que esto con reglas de negocio se configuran, y salvo casos excepcionales que va al back office, todo el resto se puede automatizar. El tema de escala, al tener distintas instancias, y cada instancia ser distinta de otra, y tener su ciclo de vida propio, es lo mismo para lo que es el desarrollo de este proceso, es lo mismo tener una instancia recurrente o tener 1000. Y más esto con todo lo que es serverless, que ahora lo vamos a ver. Entonces ahí nos olvidamos de todo lo que es rendimiento en base a la recurrencia que tengamos en un momento dado. Los tiempos de respuesta, lo que dijimos antes, podemos medir cuánto se está tardando en cada punto del proceso. Los costos, bueno, de mantenimiento, es decir, mantener en los equipos para la atención de todo esto. Que siempre se cumplan las normativas. Yo en un proceso puedo definir ciertas cosas que se van a cumplir, porque están ya definidas y configuradas así. Entonces nos aseguramos de que los circuitos se den como se tienen que dar. Y bueno, es decir, todos los puntos de falla que después se eliminan, ¿no? Es decir, hay muchas cosas, como vimos antes en el gráfico, hay muchas partes que no tenemos el control. ¿Qué pasa cuando nos pasamos a procesos digitales? Empezamos a gobernar todos los procesos y a tenerlos más documentados. Hay, bueno, el nivel de eficiencia también a automatizar. La experiencia de usuario, lo que decía antes, donde uno puede empezar a realizar distintos trámites
por uno mismo. Hoy en día a muchos ya no les gusta llamar y tampoco ni siquiera contactarse por otros canales, sino es ingresar al site de la empresa y ya hacer todo el proceso integral, hacer un reclamo y terminar con el reclamo hecho y un ID y un mail en donde después se hace un seguimiento. Ahí, por ejemplo, este ejemplo que di son 2 procesos en donde uno va encadenando procesos. Por ejemplo, uno dice, bueno, yo voy a permitir que me inicien un reclamo y después tengo un proceso que se ejecuta todos los días en donde se le va avisando por mail el estado de ese proceso al cliente. Entonces se pueden ir encadenando, es decir, todo ese proceso sería un subproceso que tenga una parte de el ingreso de información o el alta de lo que estemos tratando, y después todo el seguimiento y automatizarlo todo. Podemos poner inteligencia artificial o machine learning en las distintas actividades automáticas, en las tareas automáticas, como para tomar otro tipo de decisiones. Vamos a empezar a tener modelado todos los procesos, modelado y documentado y de forma gráfica. Podemos integrar con los sistemas actuales. Esto nosotros lo hacemos 100% Cloud AWS y todo integrado, y 100% serverless también. El seguimiento proactivo del cliente, podemos ver el comportamiento del cliente, como esto es similar a como Analytics muestra, es decir, uno puede ver el comportamiento en un website, acá podemos ver el comportamiento de lo que pasa en los distintos procesos. El enrutamiento, yo puedo direccionar, de acuerdo a la información, de acuerdo a los datos, puedo direccionar hacia otro subproceso o seguir en el mismo, y generar reportes. Omnicanalidad, esto me refiero a que puede ser ingresando, el input puede ser un llamado, puede ser WhatsApp, puede ser distintos canales, que el proceso sigue siendo el mismo. Lo único que varía es la primera tarea, que es cómo ingresa y cómo se inicia ese proceso. Y escalabilidad, esto en realidad está atado no a la digitalización, sino a que sea serverless con Lambda en AWS, que nos despreocupamos, lo que es lo que yo decía de cuántos procesos o instancias recurrentes tengo en un momento. Acá explico, hasta ahí era todo lo que es digitalización de procesos a nivel conceptual, sin entrar tanto en tecnología. Acá voy a hablar un poquitito de todas las ventajas de usar Lambda y la tecnología serverless. ¿Qué es serverless? Acá es una tecnología en donde yo ya me olvido de aprovisionar y administrar servidores. Es decir, yo ya no, es medio obvio, ¿no? Por lo que dice la palabra, pero yo ya me despreocupo, no tengo, si bien esto termina viviendo en un servidor, pero es un servicio totalmente administrado por AWS, en donde yo no tengo noción de dónde está corriendo eso, ni en qué servidor, ni tengo por qué saberlo, es decir, no me tengo que preocupar por eso, porque todo se va a administrar con estos servicios gestionados. Yo puedo usar distintos lenguajes, ahí tenemos Python, Node, Java, Ruby y C#. Es decir, yo puedo tener código o puedo escribirlo de forma nativa en las distintas lambda, o lo que puedo hacer es, ya hoy en día AWS permite agarrar el código que uno tiene y pasarlo a esta tecnología. Cambia un poco el concepto de cómo uno piensa las cosas, ahora lo vamos a ver, porque acá, es decir, este es un concepto superior o más evolucionado que lo que son los microservicios, en donde acá yo termino ejecutando por cada tarea que yo tengo, es decir, pero al mínimo detalle, termino ejecutando una función lambda. Eso lo que hace es, yo puedo tener, supongamos, un botón que en una página, un botón que lo que hace es una función específica, y eso es una función lambda. Entonces, cada vez que un usuario va a tocar ese botón, se ejecuta una función, y eso escala directamente, puedo tener 500 usuarios al mismo tiempo, que yo no me preocupo, porque como no tengo un servidor para administrar, no me preocupo en si eso
es lo que yo tengo que andar dimensionando o no. Y además se paga por milisegundo que se ejecutó esa función lambda. Es decir, todo es pago por uso como todo en AWS. Puedo integrar todo lo que es lambda, ahora vamos a ver ejemplos, puedo integrarlo con otros servicios de AWS en donde yo desde una función lambda ejecuto distintas acciones e instancio distintos servicios de AWS. Después todo lo que es infraestructura, yo ya no, ahí tampoco tenemos injerencia, no vemos si eso tiene la suficiente capacidad en disco rígido, en memoria, totalmente despreocupados de todo eso. Todo lo que sea, bueno, parches de la infraestructura también pasa por los servicios gestionados. Entonces ahí lo que hacemos es concentrarnos en escribir todo lo que es el código del negocio y hacemos foco en el negocio. Nos sacamos todo lo que es la tecnología o el mantenimiento o la gestión de todo eso de servidores y todo lo que está abajo como infra. Después, acá las tres, es decir, ahora bajo detalle un poco más, pero las tres grandes ventajas de este tipo de tecnologías es el autoescalamiento, lo que ya lo dijimos un par de veces, la alta disponibilidad, esto nunca va a estar caído, un lambda, porque esto está replicado en distintos lados en forma automática y en forma transparente, y el pago por uso. Acá otras ¿cómo es? Otras características que tiene Lambda es que, bueno, esto resume un poco todo lo que yo ya dije, elimina la administración por ser servicios gestionados, se factura a nivel, es decir, yo pago a nivel milisegundos de lo que se ejecutó ese Lambda, hago foco en el negocio, escalo sin haber configurado, sin haber tenido en cuenta qué necesito para escalar, time to market mínimo, porque yo escribo la función y eso ya puede testearse y puede ir a producción. Voy atando y manejando distintos servicios de AWS. La agilidad que me da, ¿no? En donde yo puedo cambiar cosas de forma muy rápida. Y también hay una capa gratuita que da 1 millón de invocaciones al mes de forma gratis. Ahí no tenemos ni siquiera costo. Acá voy a dar 3 ejemplos y la configuración básica, digamos, de lo que es el Lambda. Yo acá tengo una aplicación, esto es un ejemplo genérico, yo tengo una aplicación donde un usuario genera algo, toca un botón, selecciona una opción, y eso yo lo puedo llevar a API Gateway, otro servicio de AWS, en donde voy direccionando y voy manejando las invocaciones. Entonces, ahí tengo 3 lambda, que depende de lo que haya pedido el usuario. Por ejemplo, el primero, el authorizer, es cuando el usuario quiere hacer un login. Entonces, ese authorizer lo que hace es ejecuta y valida todas las credenciales y devuelve al usuario las credenciales o el permiso, los permisos de ese rol. O yo puedo manejar contenido o los servicios del usuario con distintos lambda que se van a ejecutar cuando necesitan ejecutarse únicamente y terminan yendo o a otras aplicaciones o a una base de datos o a lo que sea. Esta es una configuración de cómo manejamos lo que es AWS Lambda. Acá hay un ejemplo, el primer ejemplo es fotos sacadas por un usuario que las guarda en un repositorio. S3 es un repositorio de un servicio de storage de AWS, y nosotros podemos poner distintos triggers en donde, dado tal evento, se ejecuta un lambda. Ahí, dado que alguien cargó una foto, ejecuta un lambda, que lo que quiero hacer es dimensionar y generar 3 tamaños de esa misma foto. ¿Por qué? Porque lo necesito después depende de si lo estoy mostrando en una aplicación mobile o en un website. Y eso agarra, se ejecuta y guarda en algún repositorio o base de datos, termina guardando las 3 imágenes. Entonces, y solo se ejecuta cada vez que alguien deja una imagen en ese repositorio inicial. Acá hay 2 ejemplos también, son 3 ejemplos bastante
distintos entre sí. Acá más enfocado al agro, en donde si yo tengo sensores de un tractor que me llegan a Kinesis y empiezan a guardarse ahí, y yo recibo una información, otra vez tengo un trigger que lo que hace es ejecuta y valida si, dado la información de entrada, yo tengo que solicitar repuestos o no a un proveedor. Entonces eso termina generando, lo que dice output sería una API del proveedor, o sería generar un archivo para enviar, o sería enviar un mail, es decir, distintas formas que yo puedo avisar de que dado el valor de un sensor del vehículo, me pueda dar un pedido hacia un proveedor. Y el tercero, bueno, acá esto cuando postea, los ejemplos hablan más de lo que es algo bien de industria y acá algo bien de usuarios, para que se vea que se puede aplicar a todo en realidad. Un usuario postea algo, entonces a través de API Gateway también, cuando se recibe ese posteo, se ejecuta un lambda que SNS es otro servicio para notificaciones, en donde yo le puedo notificar a todos sus amigos de ese usuario el posteo que hizo. Entonces, acá de vuelta, se va a ejecutar solamente cuando pase ese evento, esa acción, y también se puede ejecutar n veces al mismo tiempo, porque son todos lambda distintas, es decir, es el mismo lambda con muchas instancias distintas. Y todo eso yo me olvido de cómo se va a ejecutar. Esto era lo que decíamos, la agilidad en el desarrollo. Yo agarro y ejecuto ese lambda teniendo un input, en este caso de la API Gateway, y teniendo una salida. Y listo. Entonces yo ya, bueno, obviamente tengo que configurar el API Gateway y el SNS, pero yo hago el código de ese lambda y ya está. No estoy mirando versiones, no estoy mirando escalabilidad, no tengo que hacer recursos de memoria que tengo que estar mirando. Acá les muestro un poco de casos de éxito, de lo que ya hicimos. Banco Comafi, hicimos dos procesos, uno de digitalización de documentos, esto es para clientes internos, ejecutivos de cuenta en sucursal, que hacían que les llegaban documentación, pasarla a PDF, y tenían todo un proceso en donde se termina yendo a un repositorio de una empresa externa. Eso fue todo un proceso de punta a punta. También hicimos el otorgamiento de plazo fijo para no clientes. Esto es un ejemplo de hacerlo en paralelo, porque había que hacer algo con un usuario que no tenga sesión, es decir, alguien que no era cliente, no podía entrar al home banking, pero podía solicitar un plazo fijo. Entonces esto, si bien se entra, es decir, para el usuario final uno lo ve como si fuese el mismo site que lo que es el site institucional de Banco Comafi. Ahí lo que se hace es un proceso totalmente separado y que termina invocando, es decir, se hace toda la simulación del plazo fijo y termina invocando el alta de cliente, alta de caja de ahorro y alta de plazo fijo. Pero esto es algo que se puede hacer en manera paralela. Acá, bueno, una de las bandejas de trabajo del Banco Comafi para los back office. Las bandejas de trabajo son siempre similares, cambian las acciones más que nada, donde yo tengo las tareas que yo tengo que hacer, y puedo abrir el trámite y puedo, bueno, acá dice asignar o imprimir, yo podría aprobar, desaprobar o reasignar cada tarea, pero back office acá siempre ve, cada persona ve lo que ellos tienen que hacer. En Perú, en Banbif, también se hizo lo que es el onboarding de clientes, no por el cliente en sí, sino por un ejecutivo de cuenta, era para un cliente interno, y podía empezar a cargar solicitudes. Esta es la tarea que yo les mostraba antes como una tarea manual de ingreso de información, es decir, esto termina siendo un formulario que uno ingresa o sube información. ¿Por qué esto lo ato a lo que yo había dicho de que en 2 meses podemos tener algo? El primero es lo que tarda, el primer proceso, pero una vez después acá se ve bien lo que es la bandeja de trabajo y la carga de información, que terminan siendo, una vez que uno tiene el primer template, después cambian qué información voy a pedir, pero en general el marco es el mismo, por eso es tan rápido después salir a producción. O sea, hay procesos que si las integraciones están documentadas y uno sabe cómo puede invocar a la API de cada
legacy de la empresa, salen bastante rápidos. También otra en una caja en Perú, acá lo que se hizo es solicitud de préstamos en donde uno iba cargando la información, también para estos clientes internos. Lo de Comafi, esto de solicitud el de plazo fijo, eso era para clientes externos, para usuarios finales. Y acá, aplicado a salud, lo que hicimos es licencias médicas, cuando un empleado tenía que pedir una licencia médica, en donde tenía que subir la orden del médico y tenía que dar toda la información, o un familiar podía pedirlo por esa persona si esa persona no podía. Acá también fue un proceso en donde empieza hablando de ingresando uno todos los datos, y eso termina informando a recursos humanos, le informaba al jefe, al área de donde era la persona, al jefe para saber que esa persona iba a estar ausente. Entonces uno puede empezar por capilaridad, empezar a dar información a distintas áreas para que todo llegue y todos estén informados. Esos son un poco los casos de éxito que manejamos. Así que ahora, si quieren, intenté hacerlo rápido para no robarles tiempo, pero podemos hacer por chat o por preguntas y respuestas, nos pueden consultar, tanto a nivel técnico de Lambda o a nivel del concepto de digitalización de procesos. Ahí los chicos creo que pueden ver las preguntas si es que hay. Creo que no hay, ¿no? ¿Son preguntas? No. No utilizamos, acá me están preguntando qué herramientas de VPN utilizamos. En realidad tenemos una plataforma realizada por nosotros, 100% en serverless, en AWS, pero muchas veces no se requiere un VPN o no tiene sentido. Eso va a depender del caso, el primer assessment que hacemos, ahí se va a definir. Nosotros podemos usar nuestra herramienta, que es como un VPN, pero no es tan robusto a nivel tan estricto en todo lo que uno se puede hacer en lo que es como otras marcas, porque ahí no te deja, no es tan flexible para hacer ciertas cosas, y uno tiene que estar atado a lo que ellos piden como desarrollo. Entonces tenemos uno que si bien es robusto, lo que hace es todo serverless y uno puede escribir las lambda que uno necesite. Ahora bien, eso sirve cuando un proceso se va porque es una plataforma que hay que mantener. Eso sirve cuando hay un proceso que va a cambiar en el tiempo seguido. Si yo tengo un proceso, como la mayoría de los de negocio, puede cambiar una vez cada X meses, o puede haber una normativa que cambió y hay que cambiar, hay que agregar una tarea o no. En esos casos ni siquiera conviene tener una plataforma, porque ahí lo que hacemos es, tenemos un proceso de 5 tareas y tenemos una consola para parametrizar todo. Entonces sí, después lo que van a cambiar seguido son las reglas de negocio. Por ejemplo, yo apruebo o desapruebo un proceso cuando se dan ciertas variables. O cuando, si yo quiero dar un préstamo, si yo tengo que escorear a la persona, yo puedo hoy definir que el scoring a cierto nivel le puedo otorgar un préstamo, a cierto nivel va a un back office y a cierto nivel se lo rechazo. Bueno, esa parametrización sí puede cambiar y eso se configura, no es necesario cambiar el circuito. El circuito cambia cuando yo le agrego una tarea en el medio, le saco tareas o necesito hacer más integraciones, por ejemplo. Entonces ahí sí cambia, pero en esos casos es más fácil, como no es algo que cambia todas las semanas o cada 2 semanas, es más fácil.
hacer el código, que se va a tardar 3 semanas en hacerlo y testearlo, porque es agregar una tarea o sacarla, y es mucho más económico que mantener una plataforma. Entonces no utilizamos VPN, salvo que se requiera y utilizamos nuestra plataforma, que ya está aprobada y se está usando en el Banco Comercio hace ya 2 años. Sí, en realidad vos a través de APIs, vos podés, perdón, me están preguntando que yo dije que Lambda se integra con otros servicios de AWS y se puede integrar a nivel intercloud. Yo ahí lo que puedo hacer es directamente, yo gestiono, pongo API, así como nosotros tenemos API Gateway, otros vendors tienen otros servicios similares, entonces termino yo invocando, es decir, ese Lambda termina invocando una API. Esa API puede ser de un legacy de la misma empresa, o puede ser de otro cloud. Pero sí, es totalmente integrable. A ver, acá tengo otra por el chat. A ver, no sé, grabación de todo lo que vimos. ¿Cómo la puedo obtener? Eso ahora los chicos, entiendo que va a haber comunicación con ustedes y pueden solicitar la grabación. Y también va a estar publicada, entiendo que les va a llegar el link. Me preguntan si la integración de modernización en .NET a servicio. Nosotros no manejamos .NET, no es una tecnología que manejemos. Es todo por el lado de JavaScript, Python, Node, React, Angular. Así que ahí no puedo responder el tema de .NET hacia servicios AWS, pero termina siendo siempre lo mismo. A nivel API, JSON, yo puedo mandar un JSON y ahí puedo empezar a integrar más allá del lenguaje o más allá de la plataforma. Capacitaciones para realizar. Lo que hacemos nosotros, me preguntan si hay capacitaciones para realizar sobre el tema expuesto. Lo que hacemos nosotros, sí, hacemos no capacitación a nivel training, sí lo que hacemos es, damos servicio de consultoría en donde se plantea un tema y se asigna un equipo de ambas partes y es trabajar en conjunto. Entonces, de esa consultoría lo que tiene que salir, tiene que haber un skill transfer en donde qué es lo que se hizo y cómo se hizo. Siempre la idea es que el cliente se quede con el conocimiento como para entender que no necesite de nosotros cada vez que va a tocar algo, sí cuando nosotros nos tendríamos que dedicar más a estar viendo las mejoras y los nuevos servicios que van saliendo en AWS como para mejorar rendimiento y costos, pero que siempre el conocimiento quede para que se puedan tocar la consola de AWS, la puedan tocar sin problema y entendiendo lo que hace. Pero, es decir, no como training, la respuesta es no como training, sí como un skill transfer. Se integra también con soluciones nativas o enlatadas propias del cliente final. En realidad ahí va a depender de la solución nativa o la enlatada si tiene una API. Es decir, o puede ser una API en donde yo puedo mandar un JSON, o también puede ser, hay otra forma de integración que no son API, ¿no? Es decir, yo siempre hablo de API porque es lo más común, pero supongamos que uno tiene una aplicación enlatada vieja y se integra por FTP, en donde yo le puedo dejar un archivo de texto a través de FTP y esa aplicación lo toma, que termina siendo un CSV como si fuese un Excel, digamos, pero de texto, y toma esa aplicación, toma ese archivo y ejecuta algo en base a eso. Ese es otro tipo de integración más vieja. Pero sí, ahora si la solución legacy es totalmente encapsulada, ahí ya no. Es decir, va a depender de la aplicación. Es decir, que es posible, por la respuesta de antes, sí, es posible. El tema de integraciones.
entiendo que... Sí. Ahí, bueno, ahí estamos. Creo que respondí todas. Después los chicos van a estar organizando las comunicaciones y les va a llegar seguramente información a través de ellos y mails para comunicarse. Así que eso, todo lo que necesiten, la presentación o cualquier duda, ahí arreglamos una reunión, un meeting y ahí respondemos todo. Acá están diciendo que van a compartir la grabación. Bueno, creo que si no hay más preguntas, igual que los chicos manejen los tiempos. Y gracias a todos por el tiempo.